Bueno, muy buenas tardes, Ernesto, y nos acompaña Ernesto Villanueva en nuestro programa. Y la preocupación central que tenemos para conversar hoy tiene que ver con el sistema universitario argentino y charlar sobre cuáles son los desafíos, sobre cómo el sistema universitario se ha venido comportando en los últimos años. Dada tu vasta experiencia en este tema y tu trayectoria académica también en el mismo, no solo como rector, sino que has producido conocimiento que nos ha ayudado a producir el pensamiento universitario, que me salió el nombre de la revista, queremos hacerte algunas preguntas. Lo primero que queríamos preguntarte es sobre el sentido popular de la universidad, ¿no? Nosotros sabemos que en los últimos años todas las universidades que se han ubicado más en la periferia, como la Universidad Arturo Jauretche, como la de Hurlingham, las que se han ubicado en el conurbano, van teniendo un sentido distinto de la universidad. ¿Cómo podríamos conceptualizar ese sentido? Sí, digamos, el sistema universitario argentino se ha ido modificando mucho en las últimas décadas, mucho. Si uno piensa la cantidad de universidades que existían hacia 1950, que eran unas 6, a las que existen hoy, que son casi 60, ¿no?, distribuidas en todo el territorio argentino, hay un salto de calidad enorme. En 60 años, el sistema universitario, que estaba pensado solo para las élites, y en todo caso para incorporar clases medias al servicio de las élites, bueno, se ha ido diversificando muchísimo, ¿no? En los 70, pensar, nosotros criticamos mucho en aquel entonces el Plan Tacchini, pero lo cierto es que en los 70 se amplió a territorios en los cuales las universidades no existían, con una idea de enfoque regional, ¿no? En los 90 también hubo una expansión grande del sistema universitario, y con el gobierno de Néstor y Cristina eso se avanzó muchísimo más. Eso se observa en la cantidad de estudiantes que hay en la Argentina, ¿no? Y como decís vos, ya no solo se llega a las capas medias, a las clases medias con ánimo de ascenso, sino a sectores populares. Eso en estas universidades que estamos alojados en territorios en los cuales los sectores populares son mayoría enorme, tenemos como un perfil especial, por supuesto. Perfil especial porque el capital cultural de esos estudiantes es distinto al de los otros. En general van a ser primera generación de estudiantes dentro de la familia, ¿no? Muchísimos de ellos trabajan. Anécdota, algunos de ellos, lo he visto en mi propia universidad, se sacan una foto al momento de anotarse en la universidad. Yo me saqué fotos cuando egresé. Bueno, o sea, es una ruptura del imaginario universitario en los sectores populares. Se puede estar en la universidad. La universidad no es algo totalmente ajeno. Ahora, eso requiere un conjunto de transformaciones internas del mundo universitario que, a mi juicio, todavía estamos lejos de lograrlo. Las discusiones sobre defensa de la universidad o de la autonomía de la universidad, yo creo que tienen que dar paso a las discusiones acerca de cómo ponemos nuestras universidades al servicio de nuestro pueblo y de la Argentina. Claro. O sea, mirar la universidad no desde adentro, sino desde afuera hacia adentro. No sé si me explico. Bien. Sí. Eso requiere una transformación importante de nuestras mentalidades. O sea, en un momento... Sí. ¿Qué me querías decir? Te pregunto, ¿cómo conviven estos dos conceptos, ¿no? El de pensar una universidad que sea mirada de afuera hacia adentro y el concepto de autonomía universitaria, que muchas universidades lo defienden férreamente, ¿no? Bueno, siempre va a haber una tensión, pero la ley actual visibiliza eso de una manera correcta. No hay una discusión en el mundo, al menos de las autoridades, de tensión real sobre eso. Simplemente hay que cambiar las mentalidades de modo tal. La autonomía es imprescindible porque no solo para las universidades, en cualquier institución, si hay un régimen excesivamente regulado, esa institución tiende a burocratizarse excesivamente, eso es la verdad. Eso para todas las instituciones, no solo para el mundo universitario. La autonomía universitaria muchas veces fue utilizada simplemente como una herramienta, o para defenderse de la reacción, o
en otros momentos para atacar al peronismo. Eso lo sepámoslo todos. Eso ha sido así. Exacto. Lo que tenemos que hacer es que la autonomía sea un elemento vivificante de nuestras instituciones. ¿Por qué? Porque en general los universitarios, los que estamos adentro de las universidades, somos los que más sabemos sobre cómo podríamos ayudar a la Argentina. Hay muchas veces yo escucho discusiones sobre la autonomía, la universidad como un derecho. Está bien, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo implementamos? Bueno, la implementación está a cargo nuestra. O sea, nosotros somos los que tenemos que creer en ese principio y ver qué dificultades hay. Si uno mantiene un profesor, por ejemplo, que cree que cuando bocha a muchos estudiantes es buen profesor, sonamos. ¿Me entiendes? Es eso lo que hay que corregir. Ese tipo de mentalidad. ¿no? Sí. O sea, en la relación esa enseñanza-aprendizaje, yo siempre digo lo mismo, hay que poner por delante el aprendizaje. No nos interesa tanto los grandes conferencistas, el señor que sabe muchísimo, si no sabe transmitir. Necesitamos que el profesor se acerque al estudiante. Sí. Pero la propia lógica del sistema universitario, digamos, cuando se crea la figura del docente investigador, cuando en algunas universidades las categorizaciones de los investigadores dependen de la producción de conocimiento, o ganar un concurso depende de cuántos papers se publicaron, no se pone en contraposición a esta idea de pensar en una universidad como acceso y ampliación de derechos y a transformaciones, digamos, ¿no le exigimos al docente como una doble vara ahí? Bueno, eso es el docente investigador, no es imprescindible que todos los docentes investiguen. Es muy útil que investiguen. ¿Por qué? Porque la investigación tiene una fase que es la de creación final de conocimiento. Pero tiene una fase anterior, que es la del cuestionamiento del conocimiento actual. Y eso para un docente es vital. Si uno cree que lo que uno transmite es de una vez y definitivo, se anquilosó. Claro. Entonces, la universidad lo que tiene que transmitir es esa idea de pensamiento crítico, de pensamiento provisorio, de cuestionamiento de todo, incluso del nivel de conocimiento existente. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, a veces la investigación sirve para eso. No es que vamos a tener millones y millones de investigadores que todos los días saquen patentes. No, algunos sí sacarán patentes, será la cúpula, serán los mejores, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esa visión que decir, bueno, yo al investigar me interrogo acerca de lo que sé. Perfecto. ¿Está bien lo que sé? ¿Tengo que corregirlo? ¿Tengo que cambiarlo? Hoy por hoy yo te diría que en el mundo universitario el discurso políticamente correcto es este. ¿Me explico? Nadie, por ejemplo, hoy entre los rectores va a plantear que las investigaciones tienen que salir exclusivamente de la cabeza de los investigadores, que las investigaciones tienen que salir de las necesidades de nuestro país. Eso lo dice todas las autoridades, los rectores, puede que alguno no lo diga. El tema es que se haga efectivamente. O sea, yo a lo que voy es que estamos en una etapa distinta de la Argentina, una etapa en la cual nosotros nos podemos cuestionar a nosotros mismos y decir qué tenemos que corregir. ¿Me explico? Bien. El principal problema para mí del sistema universitario es un problema que quizá todo el mundo cree que es muy tonto, pero para mí es el principal, que es que tenemos pocos graduados. Hay mucha deserción. Entonces, todo lo que digamos sobre derechos, etcétera, no tiene ningún valor si no pensamos en cómo estructuramos nuestros planes de estudio, cómo son nuestros docentes, de modo que nuestros estudiantes puedan egresar. Por supuesto, tiene que haber títulos intermedios, tiene que haber apoyo, pero ese es un tema. Yo creo que ese es el problema principal. Y si uno exprime ese problema principal, ¿no? De que hay pocos graduados, enseguida va a un segundo desafío, que es la relación entre enseñanza media y enseñanza universitaria. Bien. Ese sería para mí el segundo de los temas. Primero, poca graduación, segundo, pero se deriva del primero. Cuando uno dice, ¿por qué poca graduación? Hoy me contaban, por ejemplo, de una chica que estaba estudiando una ciencia
en ciencias exactas de la UBA y que tenía que ir a un profesor particular. Claro. Estamos mal si tenemos que hacer eso. Sí. Ese para mí es el tercer tema. Claro. Cuando uno sigue exprimiendo sobre esa cuestión, pocos graduados, enseñanza media, un tercer tema a la que no se le da la suficiente importancia es la distribución injusta del presupuesto universitario. Bien. No me refiero al quantum total, me refiero a cómo está dividido el presupuesto en general dedicado a educación superior y al mundo científico. Sí. Ahí uno ve enormes injusticias. Bien. Cuando uno relaciona la cantidad de estudiantes con los presupuestos universitarios, se encuentra con problemas serios. ¿No? Sí. Por supuesto, cuando uno ve el quantum total de presupuesto universitario y lo compara con el que hay en Brasil, por ejemplo, en relación al número de estudiantes, Argentina es muy eficiente, esa es la verdad. O sea, con muy poquita plata hacemos muchas cosas. Exactamente. No te digo compararlo con Estados Unidos o con Europa, pero dentro del sistema universitario uno ve injusticias. Exactamente. Y eso tenemos que en un proceso que corregirlo. Me parece que ese por lo menos el tema, el tercer tema que yo diría que es un desafío. El cuarto, y esto se relaciona con tu pregunta anterior de planificación y autonomía, es cómo incrementamos el número de estudiantes en las carreras que a nuestro juicio hoy deberían priorizarse. ¿Me explico? La norma actual plantea el ingreso irrestricto, pero el ingreso irrestricto tiene algo de atender, por decirlo así, la demanda estudiantil. ¿Cómo se constituye la demanda estudiantil? ¿Cómo se constituye? Se constituye a través de las familias, de los medios, de lo que los jóvenes creen que es útil. Claro. A veces una carrera que no aparece en los medios, que no se conoce, que a lo mejor tiene fama de difícil, es quizá de las que más necesitamos. Exactamente. Ese tema lo tenemos que encarar, La mera frase de ingreso irrestricto no resuelve ese tema. Claro. Tenemos que atenderlo. Tenemos que atenderlo con políticas más activas en becas. La Secretaría de Políticas Universitarias ahora ha desarrollado esta idea de las becas Belgrano, o sea, con dinero más fuerte para aquellas carreras que creemos que son hoy que hay que corregir. No es que unas carreras siempre son más importantes que otras, pero lo cierto es que cuando uno ve la cantidad de egresados de carreras y carreras, uno ve que algunas están subdesarrolladas en relación con nuestras necesidades. Claro, sí. Y ahí habría que trabajar. Sí. Claro, pero así como uno puede pensar que los temas de investigación tienen que estar orientados hacia las necesidades del pueblo, que no pueden salir de la cabeza del investigador, también, y sobre todo, creo yo, atendiendo a la edad en la que suelen ingresar los jóvenes a la universidad, también hay que pensar en formas de redistribuir la matrícula ingresante de manera tal que estén definidas esas áreas que el Estado entiende como prioritarias en términos de falta de graduados o de desarrollo prioritario del país. Y a veces eso se confunde con cercenar la libertad de elección, ¿no? Ahí hay un problema, una tensión también. Sí, yo, aunque sea muy poco político lo que planteo, yo no soy de los que creen muchas veces en el tema de las vocaciones, sino de las oportunidades. Exactamente. En la Jaureche nosotros tenemos el monopolio de la educación superior pública sobre casi 1 millón de habitantes. Sí. Bien, no hemos puesto derecho, no hemos puesto comunicación, no hemos puesto psicología y tenemos miles de estudiantes. Miles. Claro. ¿Por qué es eso? Porque hay una oferta universitaria que está muy signada por las carreras técnicas, las ingenierías y por el área de salud, y los estudiantes van ahí. Si yo hubiéramos puesto, por ejemplo, derecho, seguro que había miles de estudiantes en esa carrera. Seguramente. Sí. Bueno, pero no es que a raíz de que no tengo derecho no hay estudiantes, no. Exactamente. Tenemos un éxito en cantidad, viste, de alumnas y alumnas, son inmensa mayoría mujeres, ¿no? Sobre todo en el área de
de salud, ¿no? No tanto en las ingenierías. En ingeniería Sí, hay más hombres que mujeres, menos en ingeniería informática, que ahí está bien. más. Pero Ujú. en el área de salud son inmensa mayoría las mujeres. Sí, Bueno, quiero decir, hemos hecho esa restricción, pero esa restricción la pudimos hacer en la Jaureche por una sola razón, porque tenemos el monopolio de educación superior. ¿Me claro, explico? claro, claro, claro. Otras universidades les Sí, cuesta mucho hacerlo, les cuesta muchísimo, exacto. porque Sí, viene el sí, gobernador, hay anécdotas sobre eso, viene el gobernador y hay una presión social para que hagan esas carreras. ¿Me explico? claro. Que por otra parte son las carreras que tienen más visión pública. Sí, ¿Mm? sí, 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 sí. Sí, y también las carreras, por ahí una cuestión interesante de muchas de las universidades nuevas es que abrieron camino a otros espacios de conocimiento y de saber que las universidades tradicionales tienen mucha más dificultad para eso. Sí, Las universidades como La Plata, por ejemplo, que es donde yo trabajo, bueno, es muy difícil abrir una carrera nueva, todavía está centrada en esas carreras tradicionales, digamos, ¿no? es que mira, cuando creamos medicina, lo tuvimos como asesor a Hugo Yuri, que actualmente es el rector de Sí, Córdoba, ¿no? Que es médico. sí, Y me decía, Ernesto, haz el plan de estudios para los próximos 30 años, porque después no lo vas a poder cambiar nunca. claro, Incluso, claro. no sé si conoces el chiste de por qué es tan difícil cambiar los planes de estudio. Por lo mismo que ocurre en los cementerios, ¿conoces ese chiste? No, Claro, porque los de adentro no ayudan. los de adentro no ayudan, exactamente. Sí, Los sí, sí, cementerios no sí, pueden sí. trasladarse por eso y los planes de estudio tampoco. Cada Tampoco, profesor cree que su pequeño, eso tiene que ver con la estructura nuestra, ¿no? claro. Los planes muy anquilosados tienen que ver con que hay como una estructura feudal en nuestras universidades, en donde el profesor Sí, es el dueño de la materia y el profesor no es del departamento o de la facultad, sino de la materia. Eso es un error exactamente. del liberalismo de las universidades más tradicionales y todavía no lo hemos podido corregir en cuanto a mentalidades. Entonces, cuando discutimos planes de estudio, el profesor se siente atacado. Claro, Ay, sí, me sí, van a sí, echar, sí. me van a Me van a sacar lo sacar mío. mi materia. Claro, claro. Eso en algunas Claro, universidades nuevas se ha ido corrigiendo. Por ejemplo, en la de Quilmes, un cuatrimestre el profesor elige la materia que dicta. Y el otro cuatrimestre lo dicta, lo decide el departamento. claro, Entonces hay más una ida y vuelta. El profesor no claro, cree que es el dueño de eso, ¿entendés? Bueno, exactamente. eso es un tema que hay que corregir. Por eso cuando yo digo, cuando se habla de derechos en general, hay que ir adentro, adentro, adentro y ver cuáles son los problemas, cómo se viven los problemas de la universidad. Que no se viven en Sí, términos de negar derechos o de que la investigación tiene que estar al servicio de nuestro país, sino se vive con estas pequeñas cosas, como somos los seres humanos, nuestros claro. ingresos, lo que ya sabemos, ¿m? Ese tipo de cosas. Por eso te decía que es tan importante el tema de la investigación. Si uno logra que un profesor rote en distintas asignaturas dentro de su disciplina, seguramente va a estudiar más. Seguramente. Sí, sí, Y sí, sí, sí. eso se va a reflejar después en la calidad de los estudiantes. Exactamente. Si un profesor lo da la misma materia durante 15 años, bueno, Sí, finalmente eso sí. es un aburrimiento. Es un ¿No? aburrimiento. Sí, ya depende de otras condiciones que las pueda cambiar. Hablando un poco de estas transformaciones y de estos cambios que puede haber en las universidades, ¿cómo, bueno, Alberto Fernández anunció la posibilidad de un nuevo proyecto de ley de educación superior? El año pasado hubo algunos debates en relación a los cabildos que se organizaron para pensar a discutirlo. ¿Cómo observás vos la posibilidad de pensar en una nueva ley de educación superior? Yo creo que este año tenemos que debatir más qué queremos de la universidad. Eh, Ujú. Nosotros el año pasado en la Comisión de Planeamiento del CIN hemos hecho varios debates, están en el CIN, son muy interesantes, y este año también tenemos 3 grandes temas para debatir. Si nos ponemos de acuerdo con eso, algunos temas incluso aparecen como muy lejos de las discusiones
del común de la gente. Por ejemplo, los temas de acreditación. Sí. O sea, es que las carreras de grado en la Argentina, hay dos tipos de carrera de grado de acuerdo con la ley. Unas que se acreditan y otras que no. Entonces tenemos que ver si queremos cambiar la ley en ese sentido, que se acrediten menos, cuantas más se acrediten, más se burocratizan los procesos. ¿Qué hacemos con las carreras que no se acreditan? ¿Cómo flexibilizamos planes de estudio en unas y en otras? Bien. ¿Cómo logramos un sistema que permita el reconocimiento de asignaturas de unas universidades a otras? Bien. Esas cuestiones tienen que estar en la ley. Ahí tenemos intereses contrapuestos, nuestras universidades. Sí. ¿Por qué? Porque a las universidades más prestigiosas en general son más reacias a este tipo de cosas. Claro, sí. Además, vos sabés que el sistema universitario está compuesto por públicas y privadas. Entonces, claro. Este tema no solo en las más prestigiosas del sistema público, sino en la del sistema privado. Imagínate una universidad privada que tenga un renombre importante, no va a aceptar que un estudiante que ha hecho 3 años o 4 años en una universidad privada menos prestigiosa pase a esa universidad. Claro, exactamente. Bien, esos son los verdaderos temas que tenemos que discutir. Claro. ¿Me explico? Porque, yo insisto, está muy bien decir los principios generales, ahí todos aplaudimos, pero cuando empiezan a afectar los intereses pequeñitos de cada uno de nosotros, ahí nos ponemos muy nerviosos. Claro. Bueno, la cuestión del presupuesto que vos nombrabas hoy también sería otro tema de discusión. Claro, o por ejemplo, con la ley actual es posible que una universidad cree una carrera. Sí. Sin consultar al Ministerio de Educación acerca de su financiamiento. Sí, exacto. Es horroroso eso. Sí. Yo invento algo y después te pido la plata a vos. Claro, exactamente. Y la pertinencia de eso y la utilidad social. La mala costumbre de algunas universidades y que finalmente los gremios docentes no tienen otro remedio que defenderlo, que es el de los profesores o los docentes ad honorem. Claro. En mi universidad no hay ningún profesor ad honorem, ninguno. Hay otras universidades que van designando docentes ad honorem. Después de unos años, golpean la puerta de la Secretaría de Política Universitaria los gremios, porque pobrecitos tienen que defender a su gente, es decir, tenemos 3.000 profesores ad honorem. Perdón, muchachos, sí, no había dinero, ¿por qué los designaron? Claro. Entonces, ahí son temas de autonomía universitaria que tendríamos que analizar con mucho cuidado. La relación entre creación de asignaturas, de designación de profesores y el financiamiento correspondiente. Perfecto. Si no, hay una política de hechos consumados, ¿me entendés? Claro. Y una preocupación que en general suele ser una preocupación muy de nuestros oyentes, que por eso son más docentes que trabajan en educación primaria o en secundaria o en institutos de formación docente. Y una de las preocupaciones que nosotros nos llegan siempre en las preguntas que nos hacen es ¿cuál es si una ley de educación superior debería contemplar las instituciones universitarias o si debiera ser más amplia y contemplar otras instituciones como por ejemplo los institutos de formación docente, los institutos de formación técnica que también forman parte del nivel superior? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, la actual ley en ese tema ha fracasado. La ley se llama de educación superior y tiene un gran éxito en tratar de hacer un solo sistema a través de lo que es el Consejo de Universidades, de la institucionalización del CRUP y del SIN. Sí. Nosotros nos reunimos periódicamente con los rectores de universidades privadas, sacamos los estándares para acreditar en común acuerdo, pero no se ha logrado lo mismo con el resto de la educación superior. Claro. Tiene que ver mucho con el financiamiento. Las instituciones de educación superior no dependen tanto de nación, sino de cada una de las jurisdicciones. Claro, y han tenido dinámicas distintas. En eso, a mi juicio, la ley no ha tenido éxito. Ese es uno de los temas que hay que revisar. Yo cuando discuto muchas veces pienso exclusivamente en las universidades y habría que
pensar en términos de educación superior. Claro, ¿no? Eso lo veo yo autocríticamente, a cada rato me ocurre eso. claro, claro, claro. Y además hay como una distancia y poca articulación entre entre un subsistema y el otro subsistema. Exactamente. Esa es la Sí, verdad. sí, sí. Hoy Ese vos es un hablabas tema. del reconocimiento de asignaturas o saberes entre una universidad y otra. Bueno, con los institutos de formación docente en las carreras docentes esto es un problema también porque no se reconocen esas trayectorias hechas También, en el sí. nivel superior. Sí, y las jurisdicciones se defienden no reconociendo los estudios universitarios para la Exactamente, docencia. Es una pelea que no se ha resuelto. Ese sería uno exactamente. de los temas para encarar realmente para una nueva ley. ¿Sí? Perfecto. En ese sentido, soy partidario de una ley que incluya eso y no que nos resignemos a una división, ¿no? A una división. Perfecto. Otro de los temas que yo quería mencionar como Sí, déficit del sistema universitario es pocos concursos docentes. En bien. muchas universidades, los derechos políticos están reservados solo para los concursados. Sí, Eso hace que a la clase política universitaria vaya haciendo concursos solo para los amigos. sí. ¿Se entiende? Si uno dividiera el concurso del derecho político, por ejemplo, poniendo que los contratados después de 2 años, de 3 años, de lo que fuere, tienen derechos políticos, o sea, pueden ser elegidos y votar, Sí, se terminaría esa discusión. O sea, claro. lo académico sería académico y lo político gubernamental sería político gubernamental. Sería político, exactamente. ¿Eh? Sí, Pero sí, ese sí, tema, sí. sobre todo para las universidades más tradicionales, es un drama. Es un drama. Sí, 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 bueno, uno sabe anécdotas de facultades de universidades grandísimas, en donde la cantidad de los que votan, de los profesores que votan, es mínima en relación con la cantidad de profesores que hay. claro. Sí, 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 sí. Sí, en relación a la construcción de las carreras docentes, que fue algo que los acuerdos paritarios a partir del 2014 comenzaron con ese sistema, también fue algo bastante resistido en muchas universidades. Bueno, eso tiene que ver con que todavía hay una mentalidad liberal en el mundo universitario. Yo te Claro. pregunto a vos sos jurado en un concurso, Sí, no en la Universidad de La Plata, en Córdoba, no, en una ciudad del interior. sí, Y se presentan 2 profesores, uno con muchos quilates académicos, con muchos libros, y el otro que ha estado trabajando y que vive en una de estas grandes ciudades que mencionamos recién, sí. y se presenta otro profesor que vive en esa ciudad del interior y que ha estado a cargo interinamente de la cátedra y que no tiene tantos quilates. ¿A quién designas? Yo no tengo ninguna duda, designaría No, al yo segundo. tampoco, exactamente. Bueno, pero Designaría el el sistema de segundo. concurso está hecho para que gane el primero. Exactamente. Sí, 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 Eso sí, es, sí. ¿por qué? Porque el sistema de concursos piensa que el concurso es la panacea universal, entonces se presentan sin historia, sin nada, los concursantes y vos elegís al genio. No, Claro, vos tenés que claro. designar al comprometido, no al genio. Exactamente. Al Sí, sí, señor que sí, se va a sí. remangar ahí, que va a trabajar y que va a lograr que esa institución, que quizás más joven, más pequeña, sobre todo este tema es muy fuerte en el interior. Para Claro, nosotros, claro. para la Jauriche no es importante, porque nosotros estamos a 20 kilómetros de La Plata y a 20 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, no tenemos dificultades para recursos humanos, Claro, para claro, docentes. Pero claro. en las provincias sí está esa dificultad. No, y además se da una distorsión en la que muchos docentes van a concursar a esas ciudades que están a 1.200 kilómetros y se convierten en profesores viajeros para lograr mejores cargos para después concursar en sus universidades. Entonces esas Exactamente. universidades nunca tienen una capacidad instalada. Me ha ¿Cuándo van a ocurrido como despegar? jurado. Esto que decís vos me ha ocurrido Claro, como jurado. Sí, sí, exactamente. Y uno se pregunta cuándo esa universidad va a despegar académicamente y va a poder afrontar los problemas de su territorio, exactamente. que es otra discusión, la territorialidad de las universidades. Exacto.
exacto. Cómo se va fortaleciendo el surgimiento, la promoción de la ciencia en cada uno de esos lugares. Exactamente. Sí. Por eso te digo, una cosa es el mito del concurso general, genial, puro, y otro es la realidad histórica, contextual. Claro. ¿Mm? Y por te eso hago el la tema de la última carrera pregunta docente, antes de cerrar. Sí. Si no, decime lo de la carrera docente, que me interesa. Por eso la carrera docente es un gran invento que empezó con los gremios docentes y que en cierta medida atenúa los vicios de lo que es el concurso abierto, etcétera, etcétera. Sino que le pone a cada uno de los docentes una especie, de carrera para que vaya mejorando y corrigiéndose él mismo. Bien. Y te hago la última pregunta, porque vos me decías, el concurso como ideal y después lo que pasa. Vuelvo a la ley. ¿Cómo podríamos hacer, o en tu experiencia, qué condiciones se debieran dar para que una ley no sea solo una abstracción, sino que realmente modifique prácticas, ya que tendríamos esa oportunidad de hacer una ley nueva en la enseñanza universitaria? Bueno, para este tema de los concursos, eliminar el principal problema, que es el tema de los derechos políticos. Asignar derechos políticos por ley obligatoriamente en todos los estatutos, ¿no? Eso seguramente por parte de algunas universidades grandes van a ir a juicio después porque van a decir que es inconstitucional eso. Pero hay que hacerlo, hay que tener fuerza política para lograrlo. Ese es uno de los temas importantes. Y otro, establecer algunos criterios generales, muy generales, para la designación de docentes universidad por universidad, ¿no? Los jurados deberán tener en cuenta tales y tales cosas, nada más. Perfecto. Bueno, Ernesto, fue un placer haberte entrevistado. Nos quedaron cosas en el tintero, pero en algún momento en algún momento queremos hablar más de peronismo y universidad. Pero así que eso te vamos a tomar en otro momento porque nos interesa analizar algunas continuidades en ese tema. Vos sabés que la mayoría de las universidades argentinas se han creado durante gobiernos peronistas. Exactamente. Sí. Yo siempre digo que es una fantasía de los radicales, que ellos suelen pensar lo contrario. Bueno, mirá, lo que ocurre es que eso de la falsificación de la historia, que habló tanto Arturo Jauretche, que ha escrito muy bien sobre eso en el mundo universitario ha sido muy común. Yo creo que si todavía le preguntás a algún dirigente universitario, no sabe que la gratuidad de la enseñanza la hizo Perón. Exactamente. Y se la atribuye a la reforma universitaria. Estoy seguro. Sí, a la reforma del 18. Todo pasó en la reforma del 18. Parece que en el medio no hubiera habido nada. Vos sabés que una dirigente política muy importante argentina, que fue presidenta de la Nación, se enteró hace solo unos 20 años de este tema de la gratuidad de la enseñanza. Ella lo dijo en un discurso. Pero que es una mujer que es muy leída, por supuesto universitaria, etc. Exacto. Sí. Es impresionante eso, cómo han lavado el cerebro de los universitarios respecto a nuestro propio tema. Bueno, hay que combatir esa falsificación. Por ejemplo, el tema de los graduados. ¿Desde cuándo existen los graduados en el gobierno universitario? Eso desde el 57, 58. Fue una necesidad de la Universidad de Buenos Aires, producto del golpe de Estado del 55. No es de la reforma universitaria. Exactamente. Bien, pero a veces hay falsificación de la historia también dentro de la universidad. Dentro de la universidad. Perfecto. Bueno, ha sido un placer, Ernesto. Muchas gracias y esperamos contar con vos en otro programa. Bueno, adiós entonces. Adiós.